Hola a todos. Si hubieran querido o preferido terminar de ver qué es lo que está pasando en toda esta situación. Algunos lo llaman un show, otros lo llamamos la realidad. ¿Quién es el presidente Donald Trump? Era una persona popular antes del 2016 y luego que fue elegido presidente en el 2016 fue una gran sorpresa. Tengo que comentarles que hoy me acompaña Boris Javier Barrera y mi nombre es Alex Silva. Tengo que comentarles que el voto por correo se instauró en algunos estados de la Unión, en la Unión de los Estados Unidos, en 1998 en Oregon, en 2011 en Washington y en 2013 lo aprobó el estado de Colorado. ¿Desde cuándo se inició la idea de que el voto por correo podría ser fraudulento? Empezamos a escuchar argumentos del nuevo presidente Trump en julio del 2020. Continúa, Boris, ¿qué ideas tienes tú? Sí, primero mencionar que por qué tú hacías una breve reseña de Trump y por qué se desesperó y por qué, digamos, los actores que están detrás de este fraude electoral se desesperaron para hacer el movimiento tan arriesgado como están haciendo, y es porque Trump definitivamente es una piedra en el zapato, despierta muchos odios y no solamente eso, sino que está estorbando muchas agendas globalistas. Entonces, creo que eso es importante resaltarlo. Respecto a lo que decías, el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, dijo ya en septiembre de 2020 que el voto por correo era jugar con fuego, y citó ese fiscal general a la Comisión Bipartidista para las Elecciones, que ya en 2009 habían dicho, y era una posición unánime de esa comisión hasta 2020, hasta que Trump llegó a la Casa Blanca en 2016, que el voto por correo era equivalente al fraude. Y esa comisión bipartidista estaba compuesta por Jimmy Carter y otro político del cual no recuerdo el nombre en ese momento, pero ellos mantenían esa posición que giró, una narrativa que cambió totalmente cuando Trump llegó a la Casa Blanca. Sigue. Sigue, porque ahorita voy a mencionar el tema del COVID-19 y el papel que jugó en esta decisión de hacer voto por mail, ¿no? En Estados Unidos. Sí, hay varias situaciones que nos demuestran que esto estaba dando unos giros extraños, como que por ejemplo en octubre del 2020 la representante Nancy Pelosi hablaba de crear un grupo especial para evaluar al nuevo presidente, no a Trump, al nuevo presidente, si estaba mentalmente en capacidades para seguir o para asumir esa presidencia. De lo contrario, no sería la vicepresidenta la que asumiría, sino sería Nancy Pelosi la que asumiría. Pero eso es muy curioso, porque mira que Biden ha mostrado muchas señales de demencia senil, ¿no? En algunos discursos ante la gente nombraba a su nieta y no era su nieta, sino su hija o cosas así, como que se le cruzan los cables a veces. Boris, continúa con ese tema tan interesante, el del COVID-19. Bueno, es interesante porque mira, el COVID-19 no es efectivamente una enfermedad natural que haya surgido eso es información que ya se sabe. La tecnología, la biotecnología ha avanzado tanto que es capaz de manipular el genoma de cualquier organismo vivo o de un virus para convertirlo en un arma biológica. Y lo que pasó con el COVID-19 es que, ¿por qué lo liberan en 2020? Porque, bueno, en diciembre del 19, ¿no? Por eso se llama COVID-19, pero básicamente afectó 2020, afectó este año, que es precisamente año de elecciones en los Estados Unidos. Y curiosamente, pues una de las tácticas o de los dos que se encuentra más evidencia de que hubo fraude, porque son dos: el voto por mail, que se tomó la decisión de tomar esa medida debido a la emergencia de la pandemia del COVID-19, para que la gente no fuera y se infectara de pronto en los puestos de votación. Ahora, la otra evidencia es respecto al software y a las máquinas de votación de Dominion, que de eso vamos a hablar más adelante. Pero mira el papel que jugó, y la pregunta que quiero dejar ahí es,
Indudablemente sí es un arma biológica. ¿El tiempo en que la liberaron tuvo algo que ver con las elecciones en Estados Unidos? Qué buena pregunta. Eh, yo quiero traer una entrevista de noviembre 12 que hizo el medio de noticias Fox News. Le hace una entrevista, el entrevistador es Lou Dobbs, le hace una entrevista al fiscal general, o al fiscal federal, perdón, Rudy Giuliani, que es el exalcalde Nueva York. de Nueva York y está trabajando ahora para el presidente Donald Trump. Él dice que ellos han analizado lo que han encontrado acerca de Dominion, que es la compañía para manejar la votación. Su nombre en inglés es Dominion Voting System. De acuerdo a esa compañía, las máquinas se supone que son impenetrables y que no se pueden hackear. Lo que han encontrado es Bueno, que el estado de Texas la ha vetado en varias oportunidades, no en una ni en dos, sino tres oportunidades esta empresa Dominion porque ha encontrado vulnerabilidades tanto en el hardware como en el software de las máquinas. Mira Entonces es un antecedente interesante. interesante por una razón, porque resulta que luego de hacer la investigación encontraron que esta compañía Dominion es una compañía canadiense pero que utiliza software de Smartmatic. Esta compañía Smartmatic fue creada entre 2003 y 2004 por tres venezolanos muy cercanos al régimen de Hugo Chávez. Mujica. Sí, y es un sistema para arreglar elecciones. Giuliani dice que es un Así sistema es, para arreglar elecciones. así es. Entonces, lo que concluye en la entrevista es que luego de hacer la investigación, los lleva a encontrar que la compañía Smartmatic, que es la que provee el software, es una compañía que está ligada a la Open Society de George Soros. La compañía entonces es una compañía muy extraña, muy preciosa, dijo Giuliani, sobre todo muy peligrosa, porque no solamente es vulnerable porque se puede hackear, sino porque cambia los votos, hace glitch, ese cambio de los votos. Se supone que Smartmatic, que es probadamente un sistema fraudulento de voto electrónico que se utilizó en Venezuela, y la asociación, la Fundación Carter, que avala, o sea, que es árbitro electoral en las votaciones, y lo fue en Venezuela, por ejemplo, en las elecciones de 2004 que refrendaron a Hugo Chávez como presidente. La Fundación Carter avaló esos resultados electorales, aun cuando se presentaron pruebas bastante fehacientes del fraude electoral que se realizó allá, incluso con test estadísticos innegables, que hicieron gente de la Universidad Johns Hopkins, de Harvard, estadistas, matemáticos de primera categoría. Y sin embargo, ellos desestimaron esa evidencia y dijeron, no, esas elecciones fueron limpias. Ahora, Smartmatic adquiere una compañía estadounidense que estaba quebrada, que se llama Sequoia. Y luego tiene que dejar Sequoia porque la ley no les permitía ser dueños de esa compañía, tenía que ser de dueños americanos. Luego, la tecnología de Sequoia parece que es la que adopta esta Dominion, que sin embargo en su página web está llena de negaciones rotundas a todas las acusaciones que tienen encima. Fíjate que el periodista establece que en este artículo que les traemos, establece que estas compañías son muy difíciles de auditar, que no es posible auditarlas. Y Rudy Giuliani encontró que entre el estado de Michigan y Pensilvania hay más o menos, o hay más de 600,000 votos fraudulentos. También nombran que hay una testigo demócrata que ha trabajado en la ciudad de Detroit por más de 30 años, y esta persona en una declaración juramentada contó que a ella en septiembre le enseñaron a hacer la trampa, la entrenaron a hacer la trampa utilizando el sistema de Smartmatic. Sí, y está la declaración que creo que es muy reciente, de ayer incluso, de Sidney Powell en el show de Lou Dobbs, que dice, voy a liberar al Kraken, ¿no? Y cuando ella dice voy a liberar al Kraken, se refiere a que tiene información bastante
sólida acerca de cómo Dominion se utilizó para voltear los votos de Trump hacia Biden, lo cual es la segunda evidencia, porque las evidencias van en dos frentes, ¿no? El fraude por el voto electrónico, y la gran cantidad de personas muertas o menores de edad o direcciones equivocadas que votaron, y esos votos son ilegales, ya se dijo. Y por el lado del fraude electrónico con estas máquinas Dominion. Y esta señora Sidney Powell, que es el coco de los Estados Unidos, me refiero al gobierno, porque le ha ganado 350 casos a las cortes, al Departamento de Justicia y al mismo gobierno de los Estados Unidos. O sea, esa señora es el coco del gobierno estadounidense. Y esta señora dijo, voy a liberar al Kraken. Ella tiene a propósito un libro que es bestseller, que se llama Con licencia para mentir, que es donde narra caso a caso que tuvo que vivir de cuenta propia, porque tiene una firma bastante importante en Estados Unidos que se dedica exclusivamente a esto, a desenmascarar la corrupción en ese país. Y está trabajando para Trump y dice ella, voy a liberar al Kraken. No es algo menor. Creo que es una ficha que Trump se tenía guardada y que vamos a ver qué va a pasar de aquí en adelante. Bueno, fíjate que lo interesante, por ejemplo, es que Rudy Giuliani concluye dentro de la investigación que están haciendo que esta técnica fue utilizada muy seguramente en varios estados, incluyendo Nevada, Arizona, Georgia, Wisconsin. Entonces... nombrar que esos cinco estados, sí, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, Nevada y Arizona. 3. Acuérdate que hay en este momento los estados en disputa son Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Georgia, Arizona, Nevada. Y entre estos 6 estados suman 79 votos electorales. Con estos 79 votos electorales, Trump llegaría a 311 votos electorales, con lo cual sería sobrado el presidente continuo por 4 años más. Yo quisiera que concluyeras con lo siguiente. Me gustó mucho lo que dijiste sobre Sidney Powell. Ella ha mencionado que tienen evidencia de que las compañías de Silicon Valley, ya sabemos cuáles son las compañías de Silicon Valley, comience por Google, por Facebook, han tenido injerencia en este episodio tan bochornoso para este país. Sí, el mass media también. El mass media y los social media. Yo quisiera que tú me contaras, bueno, hay algo que quiero contarle a nuestros televidentes, a la gente que nos está viendo, a la gente que nos va a ver. Es que el límite para definir quién es el ganador es el 8 de diciembre. O sea, estamos encima de esta fecha, está muy cerca, pero con toda esta evidencia que hay, no creo que sea posible que esa fecha vaya a llegar y se declare un ganador. Me gustaría que dieras tu conclusión. ¿Qué conclusión tienes tú, Boris? Bueno, yo creo que para mí está claro quién ganó las elecciones. Sin embargo, Trump ha sido un poco pasivo en estos días porque él ha esperado a que en su desesperación los demócratas y el Deep State y toda esa agenda globalista que está detrás financiándolos para que Biden llegue a la presidencia se descubran, se delaten solos. Entonces, cuando ayer sale una persona como Sidney Powell a decir que va a liberar al Kraken, yo creo que esta gente ya está temblando, porque lo que va a pasar en Estados Unidos es que muchas cabezas van a rodar y se va a desenmascarar una enorme olla podrida de corrupción que hay detrás de del gobierno americano, que es el país pues emblemático del mundo, la nación más democrática, la nación más libre, la nación de las oportunidades, y esta olla podrida se va a desenmascarar, lo cual es bueno para todo el mundo, ¿no? Yo creo que va a terminar bien. Hay una cosa que hay que anotar, y lo hablábamos ahorita antes, es que un alto mando, dicen los del mass media, el CNN, los Fox, dicen un alto mando militar que están dispuestos ellos a tomar acciones para sacar a Trump por la fuerza de la Casa Blanca si no acepta la derrota en las elecciones, lo cual es absurdo, porque
No ha habido ninguna derrota y quien establece quién gana y quién pierde no son los medios ni son las redes sociales, sino es los colegios electorales y el sistema judicial de los Estados Unidos. Y eso no ha pasado aún. Sin embargo, ese afán por ya dar ganador y celebrar y bombos y platillos y fuegos pirotécnicos para dar a Biden como ganador no muestra sino la desesperación de esos que están tratando de voltear la voluntad de un pueblo que eligió democrática y libremente y violando claramente los derechos de la ciudadanía estadounidense. Sí, la más afectada, una de las que perdió en este caso es la democracia de los Estados Unidos. Está al borde. Pero creo que puede ganar mucho, ¿no? O Sí, sea, no ha perdido. Sí. No ha perdido. Pero yo voy a enumerarte los grandes perdedores desde mi perspectiva. La prensa, los más media, perdieron absolutamente. Totalmente. Las encuestadoras, nos dimos cuenta que es una gran farsa, es una gran mentira. Sí. Si Trump se mantiene, como muchos creemos que se va a mantener en la presidencia, la izquierda internacional habrá perdido su oportunidad de oro. Sí, claro, totalmente. Boris. Y se van a desmascarar muchísimas cabezas que están tratando de tener injerencia en la política interna de los países y en el derecho a la libre determinación de los pueblos, sobre todo en un pueblo tan importante como los Estados Unidos de Norteamérica. Boris, muchas gracias por tu participación, en tus opiniones en este espacio de Un Libertario Opina. Los invitamos para que nos sigan, para que se visiten nuestras redes sociales y se unan. Los libertarios somos una opción muy interesante. La libertad es la que hace que los países se desarrollen, se promueva una economía libre, sin ataduras, sin control. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.